Muy buenas noches, querida comunidad universitaria. Bienvenidos a otro programa de juegos y deportes del mundo aquí por Deporte UNAM. Yo soy Neftali Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario. Es para mí un placer que nos acompañen otro martes más para hablar de una disciplina en juegos y deportes del mundo, una disciplina distinta que viene de otra parte del mundo. Y el día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar de patinaje artístico sobre hielo. Y para hacerlo nos acompaña un invitado muy especial que es un conocedor de esta disciplina, como pueden ver aquí en el set de transmisiones ubicado en algún lugar de Ciudad Universitaria. Está con nosotros Marco Antonio Lara Torres. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias, Neftali, por Acércate esta bien al bienvenida. micrófono para que te escuchen muy bien tus fans. Muchas gracias por esta bienvenida. Pues muy contento de estar aquí. Es un gusto que nos acompañes. Pues tú iniciaste en el patinaje primero sobre ruedas, nos comentabas, a los 9 años, después en el hielo a los 16 y has formado parte de la Asociación del Estado de México, ¿no? De patinaje sobre ruedas también. Ajá, sí, justo. Y también eres universitario, estudiaste Administración de Negocios en la Universidad Bancaria, así es. Escuela Bancaria y En la Comercial, escuela así bancaria, es. exactamente, y comercial. Y también tienes una escuela de patinaje llamada Spins. Así es. Entonces, bueno, tienes una amplia experiencia en el patinaje artístico sobre hielo y es un gusto que nos acompañes para que nos platiques sobre este deporte que a veces no tenemos pues muchas referencias. Ahorita acaban de terminar los Juegos Olímpicos de invierno y pues quizá lo hayamos visto mucho en las pantallas, pero y lo admiramos mucho precisamente, pero no entendemos las reglas o la complejidad o lo que está pasando. A veces los narradores nos lo explican. Pero hoy vamos a hablar un poquito de esta historia y de las reglas, si te parece bien, Marco. Sí, perfecto. Ahora sí que tú me dirás con cuál comenzamos. Perfecto, Marco. Pues te agradecemos mucho que nos acompañes. Ustedes en casita déjenos sus comentarios, sus saludos, sus preguntas. Estaremos muy pendientes de todo lo que nos digan. Y pues empecemos un poquito con la historia, ¿no? ¿De dónde surge el patinaje artístico sobre hielo, Marco? Pues mira, es muy chistoso porque realmente surgió no como un arte, no como un deporte, sino como que, pues por supervivencia, ¿no? Porque tenías Ujú. que pasar por el hielo, pues, como pudieras, y Sí. ahí en Países Bajos empezaron a usar los huesos afilados para ponérselos en los pies Wow. y pues poder ahí pasar por el terreno difícil, ¿no? Que Ujú. eran pues lagos congelados y así. Ahí empezamos, después se transformó ya con los holandeses, trajeron las cuchillas como tal para, porque antes empujaban con un palo, o sea, era Ujú. un palo que ibas pues prácticamente remando en el Ok, hielo. sí. Los holandeses ya entraron la, la cuchilla con filo, Ujú. pudiste dar pasos y empujarte por ti mismo sin necesidad del palo, Ujú. y pues llegó a Gran Bretaña. Ok. Ahí fue donde se volvió como fifí de la aristocracia. Claro, el siglo XIX, me imagino. Ujú, Ok. sí, exacto. Y ahí empezaron como a, pues, hacer como el patinaje artístico como tal, Mm, el patinaje de figuras. ok, ahí como hemos aprendido en este programa, ya llevamos como más de 200 deportes y muchos de ellos, no todos, obviamente, pero muchos de ellos se formalizan en Inglaterra, ¿no? Y de ahí Ujú, en el imperialismo, pues que tuvieron varias colonias, pues se fueron expandiendo y popularizando en otras partes del mundo, ¿no? Entonces me imagino que exactamente. el patinaje artístico sobre hielo, pues no es la excepción. Exacto, no es la excepción. Ahí empezaron a hacer el club de Edimburgo, fue donde Ujú, empezó el patinaje. ujú, Y pues bueno, fueron los pioneros en poner reglas como ujú. pues estandarizar qué tenías que hacer para ser patinador como tal, ¿no? Ujú. Y lo hacían sobre, me imagino, sobre lagos o sobre ríos congelados o cómo lo hacían. Exacto, sí, sí, no había como la tecnología para poner un chiller como ahora que Ujú, congelas lo que sea. ujú, sí. Entonces, pues sí, empezaron a hacer eso y pues fue un deporte muy marcado por la temporada de invierno, ¿no? Ujú, totalmente. Y entonces, ¿cuáles fueron las primeras reglas o cómo empezó a formalizarse, no? Porque, como dices, empezó como una necesidad y después me imagino empezó a hacerse un juego o una práctica lúdica. Ujú. ¿Y cómo empieza a convertirse en deporte ya cuando se reglamenta? Pues realmente todo era patinaje de figuras que no había incorporado la música, ¿no? Como Ujú. tal, tenías que marcar figuras. De hecho, si les ha tocado patinar en hielo, a lo mejor los que han patinado ahí en Sí. casa, pues marcas una línea cuando pasas a través del hielo con la cuchilla. Ujú. Entonces se trataba de hacer figuras, realmente quien fuera el que hiciera el dibujo más bonito o más Ah, simétrico, ok. era el buen patinador. ¿Y era con música ya o sin música?
en ese No, entonces. no, en ese entonces no. Así, nada más marcar la figura. Ok. Literal empezaron, por ejemplo, el club de Edimburgo, su Ujú, primera regla para fijarte que pudieras entrar al club porque era muy aristocrático, ujú. era que marcaras con un solo pie, dar la vuelta en un círculo, Ok, sin bajar ok, el pie. ok. Y ya con eso pues, era como el principio de que, bueno, sí te aceptamos y Esa era tu prueba. esa era tu prueba. Órale, Ajá. ¿sabes a qué me recuerda? En la gimnasia también, en el siglo XIX, que es una disciplina antiquísima, deportiva, veía un reel, creo, una comparación de cómo hacían las barras, por ejemplo, los gimnastas, y era Ujú, un movimiento así muy sencillo de levantar los pies y caer y ya, ¿no? Y claro, ahora cómo se ha complejizado, ¿no? Entonces pasamos de hacer una rueda en hielo a hacer estos saltos increíbles, cuádruples y unas mortales. mortales, Sí, exacto, ¿no? Una cosa sí, increíble. sí. Pero bueno, nos estamos adelantando, creo, mi estimado Marco. Sí, claro. Entonces, era esta cuestión elemental, ¿no? Y después, ¿cómo fue evolucionando? Pues de ahí, la persona que se encargó de introducir la música fue el señor Jackson. Ujú, Jackson incorporó así como pasos de ballet ya más, pues más como en forma, como una danza ujú. acompañada con música. Y pues ahí fue donde empezó a popularizarse como un deporte como tal. Sí, y es algo curioso esto que dices, porque muchas personas que lo vemos en pantalla, lo asociamos precisamente con el ballet porque alzan la pierna hacia hasta arriba, tienen unos giros muy parecidos al ballet, entonces viene de estos tiempos. Exacto. Ok. Ahí fue cuando Esto, empezaron a ¿cómo en, surgir. cómo en qué años fueron esto más o menos, aproximadamente? De esto debe haber sido en el 1910, Ujú, 1900, sí, empezando el siglo. Debe tener ok. 100 años más o menos esto de ¿Qué la tal, eh? disciplina. ¿Qué tal? Fascinante. Tenemos algunos videos, un video de la FEMEPASHIDI, que a Ujú. ver si me acuerdo, es la Federación Mexicana de Patinaje Artístico sobre Hielo y Deportes de Invierno. Sí. Así, Sí. es un nombre muy largo. Entonces, no sé si la producción nos ayuda, ya lo tenemos ahí en cámara. Tenemos algunas imágenes. Esto fue una competencia, un abierto, ¿no? Que fue en noviembre del año pasado, Marco. Entonces, Así cuéntanos es. un poco qué estamos viendo. Pues Vamos aquí a jugar al estamos. narrador deportivo, si te parece bien. Sí, claro. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una chica que está practicando el patinaje individual, porque hay varias disciplinas, ¿no? Lo puede ser en pareja, lo Ujú, puede ser individual, hombres y mujeres. Y pues ella también tiene que hacer como todos giros, saltos. Aquí estamos viendo un giro parado. Por ejemplo, este es otro parado. Giro parado se refiere a que gira estando de pie. ujú. Y bueno, el otro parecía como estando acostado, pero son complejas las Sí, reglas. sí. Y esos son los que yo, al menos a mí, o cuando lo veía con mi tío en casa, decía, parece ballet, ¿no? O él Sí, decía, hacen ballet sobre hielo. sí. Pues es que realmente así empezó, ¿no? La formalidad de Jackson, de los Ujú, pasos, fue como el cambio ¿cómo se llama? Solamente hacer trucos, allá como una disciplina más parecida a la danza. ujú. Y tomaron de base el ballet. Ujú. Y entonces vemos, pues, esta gracia con la que lo hacen, o sea, lo hacen ver muy fácil, mi estimado Marco, pero me imagino que son horas y horas de entrenamiento, ¿no? Pues sí, sí, de eso se trata realmente este deporte y eso es lo que se confunde, ¿no? Se trata de que se vea súper fácil, que no cueste nada de trabajo, pero no, sí, sí es bastante complejo el entrenamiento. Ahí vemos un poquito de esta rutina y volveremos más adelante con los videos. Coméntenos qué les parece, si a ustedes les gustaría hacerlo, si lo han hecho, quizá han ido a algún centro comercial y han patinado sobre hielo, pero bueno, de patinar ahí agarrados a la pared, allá, Sí. hacer estos giros y estas cosas, bueno, pues hay un gran salto, ¿no? Em, ¿Cómo eran los patines antes, Marco, en esos tiempos lejanos y cómo han ido evolucionando a la actualidad? No, pues sí, sí ha habido un gran cambio. Al principio, como te había dicho, eran huesos Ujú, y se amarraban al zapato que tú trajeras. Si tú traías tu bota, al zapato ujú, y ya, realmente con eso. Después fue evolucionando como más a un calzado un poco más duro ujú, y empezaron a encontrar que las botas hechas de cuero, pues eran como un material muy, muy apto para proteger el tobillo. Y de ahí pues se han incrementado las tecnologías. Ahora realmente ya hay muchos plásticos, polímeros, aleaciones de metal en las cuchillas.
Ha A ver, cambiado dependiendo de, pues, las necesidades también, como con los patinadores de hockey, los de hielo. claro, totalmente. Sí, es lo que te iba a decir, porque hay patines para el patinaje artístico, hay patines de hockey sobre hielo, hay patines de velocidad, ¿no? Veíamos, y debe haber otros que se me están yendo, ¿no? Sí, 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 hay también para patinaje extremo. Ok, ¿cuál es el patinaje extremo? Pues prácticamente son las rampas. Ahora, Ajá. antes realmente eso estaba más asociado como al patinaje de ruedas, pero como a que ha tomado un poco de fuerza. Hacen rampas con el hielo. Ujú, exacto. Wow, eso yo no lo he visto. Ahora Qué interesante. donde más se puede ver es en el circo, ¿no? Que es una Ah, actividad en la que se avientan, pues hacen truquitos, etcétera. Pero ya ha habido gente que lo está viendo como un poco más formal. a ver si voy a poner una imagen, a ver si, bueno, cuando la producción me diga, la podremos ver. Me imagino que estos eran de los primeros patines que había, que se ponían sobre tu calzado normal, ¿no? Así es, justo. O sea, si puedes ver, tiene la parte de enfrente en forma de círculo, justo para no chocar, no tropezarte, poder ir guiando. A ver, les voy a poner otra imagen, querida comunidad universitaria. Denme un momentito para ver esto que decías del cuero, ¿no? Cómo fueron evolucionando a otro tipo de, pues ya más parecido a lo que conocemos quizá, pero aún así, pues con Ujú. otros materiales, ¿no? Ahorita no sé de qué material sean. Pues ahora ya son mucho de plástico por la durabilidad, Ujú. lo cómodos que pueden ser y pues también seguramente por la producción. Sí, ¿no? Efectivamente. Y, Sí. y son de materiales sintéticos, ¿no? Que también me imagino que... Pues eh, todavía hay patines de muy buena calidad ujú. que son de materiales como piel, o sea, Ok. incluso hay unos que se hacen a mano, ¿no? O sea, Ah, cosidos a mano, a lo mejor tienen materiales sintéticos, el sí, tacón, sí. pero sí se hacen a mano. Tienen esta tecnología, ¿no? Y que en la punta no son totalmente filosos, ¿no? A veces se nos ha asociado como que son, o pensábamos que son filosos, pero no son filosos, ¿o sí? Pues no, sí, Cuéntanos. sí, realmente sí son filosos. Sí son filosos. No son tan Wow, filosos como algunas otras cosas, pero claro. definitivamente sí, sí, sí puede haber peligro. Sí, ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos una de estas imágenes. Saludamos de una vez a nuestra audiencia que está por ahí mandando saludos, viéndonos. Laura Cermeño, Jackie Olvera, Grisel No, Maricela, Carla, Normis, Miguel Ángel, muchas gracias a todos. A mí me gusta mucho eso, dicen por acá. Ah, pues ahí está, A mí para que, también. para que lo practiquen. Por si son universitarios. Pues muestren el interés y si alguno de ustedes quiere practicarlo, yo creo que es bienvenido en la escuela de Marco Sí, por supuesto. para que después se lo traigan aquí a la universidad y tengamos otra disciplina más, otra más de las 98 que tenemos actualmente, que ya sean 99. ¿Qué les parece? Pues entonces ha sido una historia muy interesante, Marco. ¿Qué más nos puedes comentar sobre el patinaje artístico sobre hielo? ¿Cómo ha cambiado a través de los años? Decíamos en la complejidad, en los materiales. Pues sí, la complejidad definitivamente, ahorita estamos viviendo una era de superación, o sea, los Juegos Olímpicos fue como un récord, ¿no? En el caso Ujú, de los hombres, porque realmente el atleta de Estados Unidos, Ilia Malinin, ujú, realmente hizo, bueno, más bien, puede hacer todos los cuádruples, tuvo una mala actuación para él en esta competencia, pero sabemos de lo que es capaz y es impresionante porque mucha gente pensó que esas barreras nunca se iban a romper. claro. Así que ahora está haciendo cosas increíbles. Entonces, no conocemos todavía el límite, ¿no? De los patinadores artísticos. O sea, Exacto. siempre nos sorprenden con algo nuevo. Y bueno, el caso de Donovan Carrillo, que creo que es inevitable No, mencionarlo, no ¿no? podemos no tocarlo. El mexicano de Jalisco, clasificado 2 veces a los Juegos Olímpicos de Invierno y finalista, ¿no? También en estas 2 ocasiones. El mejor Así de es. Latinoamérica. Así es, definitivamente es un mérito increíble que después de todas sus dificultades, porque realmente pues es un país en el que tenemos dificultades muchas veces para conseguir nuestros sueños, Ujú, sobre todo en el deporte, con las instalaciones, también las capacitaciones, porque no es sí, solo que tengas talento, también tienes que rodearte de un equipo que te pueda ayudar. claro. Entonces, pues tiene un mérito increíble Donovan que, o sea, haya clasificado los dos Juegos Olímpicos y además ser finalista, porque puedes clasificar y
y pues no pasas a la final, ¿no? Ujú. Que también tiene mucho mérito, pero él definitivamente tiene un mérito extra por las condiciones en las que ha entrenado. Y sin embargo, con esas condiciones ha llegado muy lejos. No llegó a nada más a presentarse, ¿no? Sino llegó a hacer elementos de alta complejidad Ujú, que exactamente. ningún mexicano había hecho. Que también hizo cuádruples, ¿no? Es lo Así que es. vi en una entrevista que él decía que había hecho triples en los juegos anteriores y en este hizo cuádruples y decía, bueno, es nada más una vuelta, pero es una vuelta que cuesta mucho entrenamiento, ¿no? Sí, definitivamente. Sobre todo entrenamiento mental, Mm. porque puedes entrenar el cuerpo y el cuerpo responde, pero la mente es muy importante. Wow, Sí. que es algo muy interesante. Y bueno, antes de seguir hablando de la competencia, me gustaría que nos contaras cómo se entrena. ¿Cómo entrena un patinador artístico? ¿Qué tiene que hacer? ¿Es todo el tiempo sobre el hielo? ¿Tiene que hacer gimnasio? ¿Tiene que hacer otro tipo de ejercicios? Pues ha habido varias estrategias que encuentran los atletas, ¿no? Por ejemplo, hay una patinadora rusa que no puedo tampoco no mencionar, que se Ujú, llama Camila Valieva. ujú, Y si ustedes la ven patinar, ella tiene una base muy sólida de ballet, patina como bailarina de ballet, como nos ujú, dijiste. ujú, Y ustedes pueden ver, por ejemplo, a Ilia Malinin, ¿no? Que salta cuádruples, no se ve como un bailarín de ballet en cuanto a los movimientos, a la gracia, tiene un estilo diferente, tiene una fuerza diferente, pero sin embargo hace los elementos de alta complejidad, por ujú, supuesto. Y pues depende mucho de tu estilo. Hay gente que patina y toma el ballet, hay gente que patina y toma la gimnasia, ujú, hay gente que patina y va al jazz, hay gente ujú. que yo he conocido que patina y juega fútbol, Guau. porque al final de cuentas, sí, aprendes a usar diferentes músculos, ¿no? De diferente manera. Y pues uno encuentra como su complemento. Obviamente, entre más te vas conociendo, pues más encuentras cuál es tu complemento, ¿no? A lo mejor eres una persona un poco torpe, en mi caso me costaba mucho la coordinación, muy disléxico, Ujú, y pues me ayudó mucho la danza, ¿no? Entonces uno va encontrando como su propio camino, sí. pero definitivamente hay que entrenar en hielo, afuera de hielo y el complemento Perfecto. mínimo. Lo que te funcione, ¿no? Y hay una Exacto. diversidad también de canciones. Por ejemplo, veíamos una rutina de los Minions, por ejemplo, ¿no? En estos Es juegos increíble. muy divertida. Y hay una diversidad, entonces, para practicarlo. ¿Qué es lo que califican los jueces al momento de una rutina? Ay, pues la verdad es es complejo, pero resumido en dos cosas, califican que patines bonito, Ujú, agradable, ujú, gracioso a la vista ujú, y que hagas los elementos técnicos, o sea, que ujú, des las vueltas que te piden. ujú, Básicamente se compone en eso, ujú. pero definitivamente cada rubro, porque es así, ¿no? Como lo técnico y lo artístico. Ok. Cada uno tiene sus partes que tienen que cumplir los patinadores durante toda la rutina. Ok, entonces es un deporte pues de apreciación, evidentemente, hay una línea de jueces y Exacto. ellos van diciendo, este elemento lo hizo bien Ujú. y aquí, por ejemplo, una caída, entonces ya te quitan puntos, que de hecho hasta se veían en las últimas transmisiones, no sé si las vieron, que venían los cuadros verdes, ¿no? Venían verde, amarillo y rojo. Así es. ¿Ahí qué significaba esos colores? Los verdes son que el elemento está bien, que no Ujú, necesita una revisión. O sea, los ujú, jueces lo ven y dicen, bien, tiene los puntos, ujú, ¿no? Bueno, sobre todo puntos positivos, porque el amarillo y el rojo también pueden darte puntos. No ujú, significa que no tienes puntos, ok, pero dentro de toda la rutina se evalúa mucho la calidad. ujú, Entonces la calidad es como, hiciste este elemento que vale un punto y tienes otro patinador que igual hace el mismo elemento que vale un punto, pero tú lo hiciste de muy buena calidad, entonces te dan 1.10. ok. Y si tú lo hiciste y a lo mejor no lo lograste con tan buena calidad o tan rápido, etcétera, lo que pidan, pues te ponen .90. Ah, ok. Entonces, así como van midiendo, ¿no? ¿Quién hace? Porque la mayoría de los atletas, si ustedes vieron los Juegos Olímpicos en casa, muchos atletas meten elementos muy parecidos. No es como que Ujú, se vea a un nivel que uno diga, wow, o sea, este sí de plano se está tropezando y el otro hace cosas increíbles. Están en un nivel muy alto, sí. pero lo que define los lugares y pues ahora sí que las medallas es la calidad. La calidad. Y veíamos incluso mortales, ¿no? Como decías, que era algo, un movimiento prohibido, tengo entendido, ¿no? Sí, era un movimiento prohibido. De hecho,
hay una persona muy icónica de ese movimiento que se llama Surya Bonali. Ujú. Y Surya Bonali es una patinadora que se atrevió a ser un mortal a pesar de que estaba prohibido en su época. Y así es como fue recordada. Sí, ¿no? Y creo que hasta le quitaban puntos, ¿no? Por hacerlo, Ujú, exacto, era pero lo seguía ilegal. haciendo. Sí, sí, Era su así es, estilo, ¿no? No le importaba. Y pero claro. por eso es recordada, ¿no? También ya está, y se quitó esa prohibición, entonces ya es permitido hacer un mortal. Así es, se quitó apenas la prohibición Ujú. y pues apenas estamos empezando a ver cómo se integran en las coreografías. Ok, perfecto. Pues vamos a ver otro ejemplo, si les parece bien, de la Femepashidi, en este abierto mexicano de patinaje sobre hielo, artístico sobre hielo. Y aquí vemos otra competidora. Evidentemente también tienes esta libertad creativa, ¿no? De escoger tu rutina, escoger tu vestuario, tu peinado. ¿Cómo es esta parte también, Marco? Sí, Cuéntame. pues realmente es un deporte, pero tienes que ponerle tu estilo porque es Ujú. artístico, ¿no? Entonces, definitivamente te tiene que gustar lo que traes puesto y te tiene que gustar también la historia o la música que estás Ujú. bailando. O sea, tienes que contar una historia también a través del baile, o tienes que transmitir Pues algo, o no muchos necesariamente. patinadores hacen lo de la historia, Ujú. pero realmente yo conozco patinadores que dicen, no, solamente me dejo ir con la música. Ok, Se ve ok, musical, se ve bonito ok, perfecto. y es suficiente. Entonces, pues ahora sí que como es artístico, depende de cada Sí. quien. Uy, aquí hubo una caída, entonces, bueno, pues es complejo también, ¿no? Pues, es como el dicho, ¿no? Te caes, te levantas, ¿no? No hay de otra. Pero, pero me imagino que, o sea, ¿cómo le haces para dejarlo ya atrás, ¿no? Te caíste y cómo lo dejas atrás y sigues, ¿no? Pues es que justo eso es lo complicado. Como te decía, es mucho entrenamiento mental. Una caída, pues muchas veces te desconcentra por completo y tienes que, pues, recalibrar como tu cerebro, ¿no? Ujú. Hay veces que en los programas cortos, que fue las rutinas más cortas que vimos en los Juegos Olímpicos, ahí los elementos son obligatorios. No es tan fácil recuperarse porque si pierdes un elemento no hay otra forma de volverlo a intentar. Y en los programas largos sí. Sí puedes tener como la facilidad de decir, chin, perdí esto, bueno, lo puedo meter en otro lado y lo intento, ¿no? Pero definitivamente la mente juega un papel súper importante porque tienes que decidir en menos de 10 segundos. Vas de elemento a elemento, te tardas entre 15, Ujú, 20 ujú. segundos. Entonces tienes 10 segundos para decidir qué vas a hacer y si no arruinas todas las reglas que están en la rutina. ¿Qué tal, eh? Oye, pues aquí estamos viendo una competencia individual, Ujú. ¿no? Femenil, pero nos decías que también hay varonil, evidentemente, y mixto, Así en es. parejas, digamos. Ujú. Em, pero en esta FM Pashidi, yo te preguntaba antes de entrar al aire, oye, vamos a buscar unas de parejas. Y me Sí. dices, ching, no hay. Sí, es que las parejas son difíciles. Sí. Es un entrenamiento, a mi parecer, es el más difícil del patinaje artístico, porque tienes que confiar plenamente en tu pareja. También tienen que definitivamente tener el tiempo para entrenar juntos Ujú. y al final de cuentas es una convivencia muy de cerca y pues tienes que aguantar a tu pareja. Sí, totalmente, Sí, literal. porque somos humanos, todos nos cansamos, todos Ujú. estamos un día de malas. O sea, en todos los sentidos, tienes que aguantarla Claro, eh, físicamente, cuando la cargas, exacto. emocionalmente, Sí, psicológicamente. mentalmente, Sí, sí. sí es complejo, ¿no? Siempre los deportes que son en conjunto. Em, y bueno, creo que podemos llegar a un tema que es necesario. Lo practican más mujeres que hombres, Sí, ¿sí? definitivamente sí. Sí, hay más mujeres compitiendo. ¿Por qué crees que esto suceda así? Pues creo que cada país tiene como sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí en México es un deporte muy marcado como de género, ¿no? Solo Claro, las niñas, muy sí. de ballet. Ujú. Y por ejemplo, los rusos que tienen una escuela muy poderosa y tienen los mejores patinadores del mundo, nos dicen que allá no es tanto eso, sino que más bien las mujeres están dispuestas a hacer una carrera deportiva muy larga para poder vivir de eso, ¿no? Ellas Mm. dicen, voy a ser la campeona olímpica y voy a tener un muy buen negocio porque me vuelvo famosa, voy a la tele
hago entrevistas, estoy en programas. Es una carrera. Es una carrera que muchas veces los hombres pues están dispuestos a otras cosas. Entonces no Mm, les interesa tanto ese tipo de carrera. ok. Cada uno tiene como sus diferencias, pero sí es muy marcado que hay más mujeres que hombres. Oye, y precisamente preguntarte también si eh, es complicado o es alguna diferencia en el género, se entrena de manera distinta, es igual para ambos. Pues no, realmente es muy parecido. O sea, por Ujú, ejemplo, si hablamos de técnica como ujú, tal, la técnica es lo mismo. O ok, sea, lo que sí cambia mucho es el cuerpo, ¿no? Por ujú, ejemplo, los niños tienen una ventaja porque su cuerpo no cambia mucho a diferencia de las niñas en la ujú. adolescencia. Entonces, una niña que está pasando por la adolescencia y deja de patinar 6 meses le cuesta mucho trabajo porque en 6 meses Re- ya cambió su cuerpo. regresar. Oh, ok. Claro. Ujú. Tiene que como que volver a aprender o algo así. O bueno, Pues o si lo adaptarse. dejan, si lo dejan, la Oh, verdad es que si lo hacen siempre, o ujú. sea, pues el cuerpo no cambia de un día para otro. Claro, claro, Entonces, se adaptan. pero eso es lo importante. Muchas veces en la adolescencia también los niños Ujú. dicen, Ah, me ya no interesa quiero otra hacer esto. cosa". Porque me llevaban Sí, mis papás, ¿no? Y me llevaban un poquito de fuerza y ya, exacto, ya no quiero sí. hacerlo, ¿no? Sí, se distraen con otra cosa o a lo mejor les llama la atención otra cosa, los amigos, las salidas. Sí. Entonces a las niñas les pega más También es lo complejo del deporte, ¿no? Que si te gusta mucho, pues tienes que dejar a veces esas cosas de lado, ¿no? el sacrificio. Ujú. Sacrificar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, están estas dos caras de la moneda. Entonces ya nos dijiste cómo lo califican. ¿Quién es la potencia en el mundo? Nos decías Rusia, pero no sé si sea Rusia o quién es el rival a vencer en el mundo. Pues ahorita Estados Unidos Ujú, fue muy fuerte en los Juegos Olímpicos. ujú. Y Rusia está vetado, Claro, desafortunadamente, con... compiten, pero con la bandera olímpica, ¿no? Exacto, hasta ahorita, hasta esta temporada, pues ya como que se vio más la participación de Rusia por Ujú. los Juegos Olímpicos, Sí. pero realmente ellos dos están como en el top junto con Japón. ¿Cuáles son con Japón también? Curioso. ¿Cuáles son las grandes competencias del mundo, además de los Juegos Olímpicos de Invierno, que me imagino que deben ser la cúspide, ¿no? Pero hay otros Claro, campeonatos relevantes que nos puedas comentar. sí, por ejemplo, pues el Mundial, que Ujú, ese es cada año. ujú, El Mundial es como el antes de los Juegos Olímpicos, ¿no? Es como el ujú. que te está preparando ya para ser, bueno, o no ser, dependiendo Sí, cómo te vaya. exacto. Pero también están la Que le fue muy bien a competencia. Donovan también en este campeonato mundial. Sí, realmente fue una muy buena temporada para Donovan, hizo las cosas muy bien. O sea, sí, también pues ha entrenado muy duro. Tiene ahora sus entrenadores canadienses que lo están Ujú. apoyando y la verdad sí, sí patinó muy bien. Entonces, el mundial es un referente. Hay en nuestra región, en Latinoamérica, hay competencias. ¿Cómo está la situación de este lado? Pues hay menos competencias Ujú, definitivamente. O sea, por ejemplo, los patinadores tienen que ganar un ranking, ¿no? Si tú ujú, quieres ir al mundial, donde tú quieras, tienes que conseguir tu ranking. ujú, Y desafortunadamente la mayoría de las competencias que te pueden dar un buen ranking están en Europa. Y ujú, también influye mucho la competencia a la que vas, ¿no? Por ujú. ejemplo, si tú te preparas para una competencia muy importante y vas a una competencia en la que hay poca gente, por ejemplo, Latinoamérica desafortunadamente tiene un nivel más bajo que Europa, entonces no te mides con lo que realmente estás por llegar, ¿no? Cuando llegas a una competencia de todo el mundo, Ujú. definitivamente los europeos dominan, entonces sí es importante como el fogueo, salir del país. ¿Qué tal? Pues vamos a ver nuestro último ejemplo del patinaje artístico sobre hielo, si les parece bien. Por acá está Héctor Silva saludándonos. Saludos a Nefta y a la producción. Gran plática. Muchas gracias, Héctor Silva, nuestro narrador, uno de nuestros narradores de cabecera. Muchas gracias. Juliana Huerta, Ariadne, César Villarreal, Saúl Medrano, muchas gracias por estar por acá. Carlos Eduardo, Carla, Anaí, muchas gracias a todos. Aquí vemos otra competidora. Cuéntanos un poco, Marco, de lo que estamos viendo. Pues mira, aquí está haciendo una figura, eso se llaman figuras cuando te levantas el pie y te quedas inmóvil, Ujú, está tomando velocidad y seguramente está patinando para su siguiente elemento. Aquí acaba de hacer un salto, que prácticamente el patinaje se divide en esas tres cosas, ¿no? Saltos, figuras y como hace rato vimos, giros. Este fue un salto axel.
Ujú, Realmente todo es giros ujú. y depende qué tan difícil es tu giro, pues es como se deciden los lugares. ¿Qué es lo más complicado en tu experiencia como patinador, Marco, en esta disciplina? Pues, sinceramente, lo mental. Ya, sí, 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 lo dices. O sea, el superar el miedo a la caída es como, o sea, si lo superas ya gana, bueno, o nunca se supera. Pues, creo que nunca se supera realmente. Más bien tienes como aprender a vivir con él Ujú. y a entender cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, estamos como los gatos programados para caer. Sí, claro. Alguien se va a caer y lo primero que haces es meter la mano, ¿no? O Ujú. algo. Y aquí te tienes que entrenar para caer y seguir en la posición bonita, Claro. perfecta, ¿no? Entonces es difícil el entrenamiento porque lo mental es muy importante. Si no tienes lo mental, no hay manera de que te salgan las cosas. Intentar un salto dentro del hielo, si no lo haces bien, te das durísimo. Claro, me imagino que es como caer sobre el piso, ¿no? Es duro, duro. Y lo malo es que es más resbaloso, entonces te caes, metes la mano, se te resbala la mano y te pegas más duro, ¿no? ¿Qué tal, Entonces, Entonces hay que saber caer también, es como parte exacto, sí. De del hecho, eso es lo entrenamiento. primero que deben aprender los niños Ujú. pequeños, a caer, a sentir el hielo, a no tenerle miedo, porque muchas veces está frío y como que pues duele más. Sí, claro. Y, y pues hay mucha fuerza, ¿no? Que se desarrolla, no sé si en las piernas, en los brazos, ¿en dónde dirías? En el core. Pues sí, prácticamente usas todo, pero el core es básico. Mm, Realmente patinas con el abdomen. O sea, ujú, las piernas definitivamente hacen mucha fuerza porque son las que te ayudan a brincar todo, pero patinas con la panza. Si no, no estás duro, wow, ¿qué tal? no. Y en tu experiencia, ¿das clases también a pequeños o de todas las edades? Sí, pues de todas las edades. Ahora Ujú, tengo más adolescentes. ujú, ok, qué, Sí, pero sí, de todas las qué edades. difícil. Qué difícil, o no sé. Sí, es difícil. Les cuesta trabajo entenderse. ¿Qué tal, Oye, y también me decías que ¿hay límite de edad o puedes seguir practicando, no Mm, importa la edad que tengas? Pues realmente es un deporte de mucho riesgo, o sea, sí Ujú. es peligroso. Yo que he estado dando clases, he visto varios huesos rotos, o sea, definitivamente Oh, es una actividad que, bueno, yo estoy mucho tiempo ahí, pero ujú. no me ha tocado ver tantos huesos rotos más que en patinaje. Ok. Entonces sí Bueno, tienes que como tener todo cuidado. deporte, ¿no? Que tiene su riesgo deportivo, precisamente. Claro, entonces tienes que protegerte bien, también estar fuerte, porque muchas Ujú, veces uno dice, bueno, patino y todo, pero el tobillo sufre mucho, ujú, mucho impacto, entonces tienes que tener cierta fuerza en el tobillo para soportar tu peso, porque caes en una cuchilla muy delgada. mm, Entonces definitivamente tienes que estar bien, también alerta, porque no es un deporte en el que te puedas detener tantito, sino es muy rápido. ujú. Entonces es importante. Sí, claro. Y Estar en pues la mejor condición posible. estar en la mejor condición posible, exacto. Perfecto. Oye, pues ya estamos llegando a la recta final de nuestra charla, Marco. Te agradecemos mucho que nos hayas contado un poco de este deporte fascinante y precioso, y que esperemos que cada vez se practique más en nuestro país. Eh, ¿Cuánto cuestan unos patines? Para la gente que ya se está animando y que diga, yo Sí, quiero entrarle. anímense. ¿Es caro o no? Pues realmente para empezar puedes encontrar patines de muchos precios, ¿no? Desde 1,500 pesos puedes encontrar hasta 40,000. O sea, Ok, no. perfecto. Hay Y de... seguramente hay más, ajá. Sí, 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 seguramente. Sí. Entonces, es accesible. Evidentemente, como vayas avanzando y vayas viendo tus necesidades, pues te vas comprando mejor equipo, ¿no? Pues realmente accesible no, los patines son como tu instrumento, Ok, pero pero no solo son los patines, claro. claro, las horas de hielo, porque al final de Mm, cuentas es un piso que es artificial, ¿no? Es prácticamente un terrario para humanos mm, hecho con hielo, ¿no? Un piso de hielo. Entonces hay que usar electricidad, agua, el sistema. ujú. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, el vestuario, El entrenador el entrenador, por o equipo de supuesto. entrenadores. Sí, bueno, y ya después, obviamente, si te quieres profesionalizar, pues como decías, el equipo, ¿no? Que es nutriólogo, psicólogo y lo demás, ¿no? Como en todo deporte, se va profesionalizando cada vez más, se va especializando muchísimo y pues se necesita pues todo toda la ayuda posible para que un deportista destaque, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, pues es un deporte fascinante y esperemos, como te digo, que veamos cada vez más patinadores, em,
porque realmente es una disciplina que también te deja muchas enseñanzas, me imagino, ¿no, Marco? ¿Qué te ha dejado el patinaje sobre hielo? Pues yo creo que mi mayor enseñanza, más bien mi mayor aprendizaje del patinaje ha sido la resiliencia, Mm, porque tienes que seguir y soportar. Te caes, te pegas, te duele, al día siguiente tienes que volver a ir o te caes antes de ujú. competir y pues no hay como de llames algo. Claro, ¿no? Tienes Sí, que hacerlo, ¿no? ajá. Mm, sí, y yo siempre les pregunto a los deportistas, ¿no? A ver si sufren, si se levantan temprano. Bueno, no lo sufren, pues, pero es sacrificado. Es difícil, hay dolor, hay caídas. ¿Por qué lo siguen haciendo? No, pues es un gusto, es hermoso, te sientes muy bien, te Ujú, libera. Hay mucha gente que realmente lo usa como un escape, ¿no? O sea, para conectar con sí mismo, porque al final de cuentas es algo artístico. ujú. Te expresas, te sales como un poquito de lo convencional y ayuda mucho. Ahí está un poquito eh, pues la experiencia y los beneficios también que puede tener. Más lo saludable, claro. También te mantienes en forma, me imagino, ¿no? Sí, 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 hay que mantenerse en forma y pues realmente si disfrutas lo que estás haciendo como el patinaje, pues es mucho más fácil mantenerse en forma. Tú empezaste, dices, a los 16 años. ¿Cómo fue ese cambio de las ruedas al hielo? Pues me lastimé la espalda, Ujú, entonces ya no quería patinar, la verdad estaba muy espantado ujú, y había una pista de hielo muy cerca de mi casa, entonces mi papá me regaló unos patines porque él sí le gustaba que yo patinara ujú. y me dijo, no, ya te los compré y ve, así literal. Entonces Ok, pues fui y empecé como a patinar otra vez y pues ya me gustó otra vez, nada perfecto. más que ahora en hielo y ya me seguí. Ahí fue ese camino, ¿no? Ujú. La pregunta del millón para nuestros invitados aquí en Juegos y Deportes del Mundo es, ¿te cambió la vida el patinaje sobre hielo? Pues sí, sí, realmente me cambió la vida. Nunca me hubiera imaginado convivir con, niños, sobre todo trabajar de esto. Tuve un alumno que el año pasado se fue al Panamericano Wow. ¿En y, dónde fue el pues, Panamericano? fue en Colombia. En Colombia. Y, Y pues, es un gusto llegar, viajar, ver, el crecimiento también personal. O sea, realmente es muy padre ver el crecimiento de alguien que está contigo, que porque también es un vínculo de confianza. Entonces, es muy padre ver crecer esa confianza y, pues, terminas cuidándolo como una planta, al final florece. claro, Sí. totalmente. Y ahí está entonces el beneficio del patinaje artístico sobre hielo. Si ustedes, querida comunidad, quieren practicarlo, ¿a dónde se pueden meter? Las redes, los informes, Marco. Ah, pues, pueden ir a la pista de hielo de Santa Fe. Ujú, Es la verdad la mejor pista que patinaje cerca de nosotros. ujú, Tiene muy buenas instalaciones. ujú, Ahí pueden encontrarlos como pista de hielo Santa Fe. Si están más por el lado del sur de la ciudad, pueden ir a Coyoacán en ujú. este cielo abierto. Ahí también hay una pista de patinaje muy buena. Ahí pueden ir también, porque tenemos pocas opciones. Sí, la verdad es que sí. Realmente aquí es donde hay más pistas, porque hay estados que ni siquiera tienen pista. Sí, claro, porque dices es muy complejo. Bueno, es caro, ¿no? Tener una pista, el mantenimiento es complejo. Claro. Entonces, pues sin duda es un deporte hermoso que les incitamos a investigar sobre él, a documentarse, a difundirlo si les gusta y quizá no lo pueden practicar. Bueno, pues también podemos difundirlo, podemos hacer otras cosas dentro del deporte. Practicaba con una compañera que es fotógrafa y que hizo deporte y decía, bueno, yo no pude seguir en el deporte, pero puedo ahora capturarlo, ¿no? En la lente. Entonces también Claro. hay muchas formas de vivir el deporte y es lo que queremos también fomentarles a nuestros televidentes, a nuestros videntes nada más, porque no estamos en la tele, ¿o sí? Pues muchísimas gracias, Marco. ¿Algo más que No, ¿de quieras qué? decir para finalizar? No, pues nada, que agradezco mucho el espacio, porque la verdad es muy grato para mí compartir lo que me gusta con los demás, sobre todo que la gente lo conozca y que pues haya más gente que patine, que haya más patinadores mexicanos que puedan lograr cosas como Donovan, que es un gran Ujú. ejemplo. Deben ser experiencias increíbles de vivir y pues el camino está abierto. Ahí está la invitación para toda la comunidad universitaria. Y si hay un universitario por ahí que patine sobre hielo,
pues escríbanos, contáctenos para también contar su experiencia y contar su historia. Los últimos saludos, Marco Antonio Olvera, Huellitas, Reborn, Gustavo Loza, Carla, Ariadne, muchas gracias, Isa, Lucero, gracias por estar por acá, a toda la comunidad que nos ve y nos saluda, y gracias al staff también por hacer todo esto posible, al poderosísimo staff, y muchas gracias a ti, Marco, también por contarnos esta historia. Muchas gracias a ustedes. Yo soy Neftalí Zamora, esto fue Juegos y Deportes del Mundo, les damos cita para el próximo martes y recuerden ver toda nuestra programación en Facebook Deporte UNAM y Goya Deportivo todos los sábados a las 8 de la mañana en Radio UNAM. Que estén muy bien.